immigrants. They're not supposed to be here. Durante la conmemoración de la lucha laboral mundial celebrada el 1 de mayo, miles de ciudades en los Estados Unidos albergaron en sus calles a sindicalistas, trabajadores migrantes y defensores de derechos civiles. La cancelación del financiamiento a instituciones de ayuda humanitaria por parte de la administración de Donald Trump derivó en una crisis presupuestal en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El juez federal de Texas, Fernando Rodríguez, que fue designado por el presidente Donald Trump, rechazó la invocación por parte de su gobierno por usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, dio a conocer que la Agencia Federal Migratoria buscará intensificar los operativos y redadas en la ciudad de Santuario. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Xenofobia, autoritarismo y estigmatización han sido los moldes que han marcado la agenda política en los primeros 100 días de la administración de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Una ruta que, lejos de llenar los vacíos institucionales para atender la migración, le han restado credibilidad y le han sumado el rechazo masivo hacia las políticas migratorias del magnate republicano. Vamos a hacer un breve recorrido desde el pasado 20 de enero. Cuando Donald Trump, en pleno discurso de su toma presidencial, declaró una emergencia nacional en la frontera con México y ordenó el despliegue de tropas militares para detener lo que llamó una invasión de extranjeros. Pero tampoco hay que olvidar que durante su discurso ante sus partidarios en el Capitolio, adelantó que reactivaría el programa Quédate en México, una medida que implementó durante su primera administración para ordenar a los migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en nuestro país en espera de que una corte estadounidense atendiera su situación migratoria. En el transcurso de su gobierno, tanto autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como el Servicio de Impuestos Interinos acordaron compartir datos confidenciales como nombres y direcciones de los contribuyentes extranjeros. Esto para facilitar las investigaciones de las autoridades sobre personas sospechosas que quebrantan la ley de migración de ese país. Cabe señalar también que se ha limitado el acceso a servicios de representación legal a infancias migrantes que enfrentan procesos de deportación y se ha dejado de considerar iglesias, hospitales y escuelas como lugares sensibles para que agentes migratorios puedan realizar operativos y arrestos dentro de sus instalaciones. Tampoco podemos dejar de lado el papel de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, que es prácticamente el violento brazo mediático en contra de los migrantes que lleva a cabo operativos en los que participa y documenta los excesos y arbitrariedades cometidos por los agentes migratorios y su actuación incompasiva. A esto se suma el fallido intento de convertir la base militar de la bahía de Guantánamo en una prisión para migrantes deportados, misma que resultó un total fracaso. Hizo saltar al protagonismo a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, el CECOT, el centro de detención que se ha convertido en el destino de quienes son orillados a elegir un mejor futuro en el exterior. Sin embargo, ante el reforzamiento de la frontera de Estados Unidos con México, los datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelaron que durante el primer trimestre del año el número de encuentros con migrantes irregulares descendió en un 82%. Previo a la investidura presidencial de Donald Trump, se registraron 61.448 encuentros en la frontera que, en contraste con el último corte del mes de marzo, donde se sumaron 11.017 cruces irregulares, reflejaron una estruendosa caída en el número de detenciones migratorias. Hay que decir que ante los constantes desafíos al marco de la ley por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, un grupo de congresistas hispanos se dieron cita en Washington para exigir una audiencia en el Congreso, donde se clarifiquen las condiciones en las que los migrantes indocumentados están siendo deportados. Estados Unidos está deportando a sus propios ciudadanos porque son latinos. No se trata de seguridad pública.
Se trata del racismo, se trata de cuotas, se trata del silencio. ICE y la patrulla de fronteriza están silenciando a las personas basado cómo se ven, de dónde son sus familias y qué idioma hablan. Las condiciones en los centros de detención de los Estados Unidos ha sembrado la preocupación del fiscal general de California, Rob Bonta, quien señaló como alarmante la situación de 6 instalaciones sin fines de lucro utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, para retener a migrantes indocumentados tras una inspección del Departamento de Justicia de California. De acuerdo con Bonta, el informe busca arrojar una mayor transparencia, tanto a los residentes y al público en general, como a los responsables de las políticas del acondicionamiento de estos espacios sobre las personas que se encuentran detenidas por razones migratorias en la entidad. Los hallazgos presentados revelan que en algunas instalaciones existe una falta de acceso a la atención de salud física y mental, pero también deficiencias en la atención diagnóstica y en tratamientos a personas con enfermedades infecciosas, así como abusos en cuanto a la disciplina y el uso de la fuerza que rebasan los estándares de atención que el ICE exige a sus agentes migratorios. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, convocó durante un discurso pronunciado en New Hampshire a una serie de protestas masivas en contra de la administración de Donald Trump, condenando el tono autoritario y los excesos de la administración republicana en la deportación de indocumentados. Hay que señalar que la ciudad de Chicago creó la guía Immigration Resource Guide, una guía bilingüe pensada para brindar orientación inclusiva e información digna a extranjeros que lleguen a la ciudad por primera vez. Chicago es una ciudad que cuenta con una población de cerca de 1.7 millones de inmigrantes que residen en el estado de Illinois, representando el 18% de su población y donde, de acuerdo al Instituto Vera, hay cerca de 83,000 personas que están en riesgo de deportación. It's wrong to snatch a person off the street and ship them to a foreign gulag with no chance to defend themselves in a court of law. Never before in my life have I called for mass protests, for mobilization, for disruption, but I am now. They have to understand that we will fight their cruelty with every megaphone and microphone that we have. We must castigate them on the soapbox. Pero Donald Trump no es el único que ataca a los migrantes. Durante una rueda de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, discutió con una periodista que cuestionó la labor de los agentes migratorios del ICE, esto después de que el mandatario estatal ofreciera detalles sobre la denominada Operación Marea, que se llevó a cabo del 21 al 26 de abril y donde precisó que se detuvieron a 1,120 migrantes irregulares. Vamos a ver cómo fue este intercambio. Well, first of all, I'll let ICE handle that accusation that you're making that they're deporting American citizens who are showing birth certificates and all that. I don't believe that that's true, but I'll let them respond to that. But you seem to have no sympathy. You seem to have no sympathy for people that have been victimized by illegal aliens. Y justamente para hablar de estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con Andrew Seeley. Él es presidente del Migration Policy Institute. ¿Qué tal, Andrew? Bienvenido. Gracias, un gusto estar contigo. Andrew, ¿qué balance hacer de la política migratoria de Donald Trump en estos primeros 100 días de gobierno? Mira, han sido muy dramáticos el tema migratorio. Han deportado gente a Guantánamo, a la prisión de máxima seguridad en El Salvador. Hay mucha drama, han quitado visas a estudiantes, mucha drama, pero al mismo tiempo números bajos en cuanto a deportación, ¿no? No han podido llegar a los grandes números ni de detenidos, ni mucho menos deportados que habían predecido. Es posible que logren hacerlo en algún momento, yo no digo que no pueden, pero hasta ahora sí se han dado cuenta de justamente ese muro de la realidad, como dices, ¿no? De que encontrar a las personas que no tienen documentos, aprenderlos y deportarlos con debido proceso es un proceso lento. Quizás ahora están empezando a conectar algunas de las bases de datos que tienen el gobierno. Yo creo que eso podría ser una vía a poder identificar y localizar a personas más rápido, pero no lo hemos visto.
todavía. Y la opinión pública está cambiando, ¿no? Empezó con mucho apoyo. La verdad había mucho apoyo a la idea de cerrar la frontera, deportar por lo menos criminales, lo que se veía como lo que Trump ha hablado de los migrantes criminales, y mucho apoyo para eso. Pero ahora en las últimas encuestas parece que hay mucho menos apoyo a la política migratoria de Trump porque parece ser muy arbitrario. Y si bien quizás hay escepticismo hacia la migración, también hay preocupación por la falta de cumplimiento con el Estado de Derecho en el país, ¿no? Entonces está volviendo un tema sensible. Era el tema ganador para Trump en otro momento, pero está volviéndose un tema un poco más complicado políticamente. Y doctor, ¿usted vislumbra algún tipo de confrontación entre las políticas a nivel local frente a las federales? Total. Mira, en lo local con lo federal todavía no encuentran la llave para forzar el cumplimiento de los gobiernos locales, ¿no? Y aunque sacó un orden ejecutivo, no tiene así mucha carne en ese orden, ¿no? No hay muchas formas que hemos visto todavía que puede usar para presionar el cumplimiento. Y el problema para Trump ahí es que cuando el gobierno de Estados Unidos ha podido deportar a muchos migrantes, que era durante el tiempo de Bush y Obama, finales de la administración de Bush y inicios de la administración de Obama, era porque tenían la cooperación de los niveles de gobierno estatales y locales. Y sin eso, en los estados y las localidades donde viven la mayoría de indocumentados, es muy difícil que los encuentren, ¿no? Tienen que operar como en territorio ajeno, ¿no? De alguna forma. Entonces, creo que hay una confrontación. Puede ser que lo gane el gobierno federal en algún momento, pero hasta ahora no han encontrado el mecanismo certero para forzar esa cooperación, ¿no? Y en el tema con las cortes están parando muchas cosas, ¿no? Están parando muchas cosas. No hemos visto todavía que la Suprema Corte se mete a hablar de los méritos de identidades. Se han metido en el tema más de procedimiento y no, yo creo que fue muy obvio que se metieron para parar la deportación y amparar un grupo de venezolanos que iban a ser deportados a El Salvador un viernes a la 1 de la mañana. Eso sí fue por lo menos una señal. Los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos no son pollitos, no son recién nacidos, son señores y señoras ya de cierta edad, pero a la 1 de la mañana estaban metidos discutiendo el tema de la deportación y lo pararon, no por los méritos. Dijeron que tenía que proceder los casos en las cortes de distrito, en las primeras instancias. No se metieron ya a decidir si se puede o no deportar a esas personas a El Salvador, pero sí mandaron una señal clara que esperan que la administración Trump respete las cortes. Doctor, han descendido los índices de aprobación a Trump, pero al mismo tiempo cuenta con la mayoría en el Congreso y en la Corte. ¿Qué lectura hace de esta situación, doctor? Mira, había un apoyo para Trump en materia migratoria porque la percepción con Biden era que había perdido control de la frontera, ¿no? Y el público quería un control de la frontera. Eso era bastante generalizado. Incluía muchos latinos, ¿no? Ganó muchos votos de latinos, sobre todo hombres latinos en Estados Unidos, y en parte por esa cuestión, ¿no? Pero a final de cuentas, somos un pueblo complicado, ¿no? Por un lado, todo el mundo quiere control. Creo que había preocupaciones sobre el número de personas que llegaron, que sí era muy grande, eran millones que llegaron en poco tiempo, pero al mismo tiempo este país tiene incapacidad de integrar a los que llegan, ¿no? No es un país anti-inmigrante en sí tampoco. Hay gente anti-inmigrante, desde luego, pero la mayoría de norteamericanos tiene algún vínculo con la migración, ¿no? Es su padre, su abuelo, su esposo, su esposa, su primo, su cuñada. Todos tenemos una relación con la migración, ¿no? Entonces, creo que la percepción de arbitrariedad y desorden y ataque generalizado a los migrantes tampoco gusta. Por un lado, hay un respeto para lo que logró Trump en cerrar la frontera, pero mucha preocupación por la arbitrariedad frente a la migración en general, los migrantes en general, ¿no? Y mira, yo creo que también se van entrelazando los temas. El tema económico, como dices, los aranceles, tema número uno que preocupa a la gente. Obviamente la migración está ahí,
hay series de otros temas en la mesa, pero el denominador común es la percepción también del desorden en la administración Trump, la falta de estrategia y el incumplimiento con la ley. Doctor, ¿qué disputas o fracturas ve al interior del gabinete de Donald Trump? Hasta ahora ha mantenido su coalición y su gabinete, si bien empiezan a verse grietos entre ellos, pero nadie desafía a Trump todavía, ni en el Partido Republicano, ni en el Congreso, ni en el gabinete, pero empiezan a verse los grietos. Obviamente algunas de las decisiones tomadas por Trump, desde los aranceles a los recortes en algunos servicios del gobierno, afectan a los políticos republicanos electos de muchos estados, ¿no? En el Congreso, en el Senado, los gobernadores. Entonces, no están gritando, no están acusándolo de nada, pero sí empieza a verse tensiones, ¿no? Vislumbrarse que sí, no todo es una familia unida, feliz como parecía el final, ¿no? Al principio. Y mira, yo creo que esas divisiones van a verse más al futuro, sobre todo si la economía sigue picada, entonces esos grietos se van a abrir mucho más, ¿no? Porque los políticos responden a las señales locales que tienen de sus votantes, ¿no? Y en las cortes, mira, las cortes son conservadoras, sobre todo la Suprema Corte de este momento, pero también creen en el Estado de Derecho. Y yo creo que hay tres grupos en la Suprema Corte de Estados Unidos. Hay un grupo que es muy conservador, y hay personas que se mueven un poco entre el grupo, pero hay un grupo que es muy liberal, un grupo que es muy conservador ideológicamente, y en medio hay un grupo que es muy constitucionalista, y a veces se les consideran como conservadores, probablemente políticamente son conservadores, pero son constitucionalistas y creen en el respeto a la Constitución, y si bien podrían estar más ideológicamente afines a Donald Trump, no les gusta que no respeta el Estado de Derecho, ¿no? Y que muestra abiertamente su rechazo a los tribunales. Y eso empieza con el que es el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, que es el más visible en eso y que aparentemente está tratando de presionar para que esto no salga del huacal completamente, ¿no? Que Estados Unidos sigue siendo un país de leyes. Mira, Donald Trump es un populista igual que muchos otros. Él lo asume, ¿no? Es un hombre que responde al pueblo. La cuestión va a ser si las instituciones permiten que alguien sea populista y se manda solo, porque un populista es alguien que interpreta el pueblo e implementa porque tiene un mandato, él entiende su mandato personal del pueblo, ¿no? O si las instituciones en Estados Unidos, tanto el legislativo como especialmente los tribunales, de alguna forma empiezan a acercarse, a cerrar el paso a que avance solo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Un gustazo, gusto verte. Vamos con la siguiente nota que tienen preparada para nosotros. En decenas de ciudades de Estados Unidos, miles de personas protestaron contra las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. Rechazaron los recortes de personal en oficinas públicas, sus medidas contra la libertad de expresión y los ajustes a los presupuestos de universidades. En Chicago, ciudad en la que residen más de 3 millones de personas mexicanas, exigieron justicia y dignidad para las y los trabajadores. En Nueva York, rechazaron los recortes al presupuesto público que emprendió el empresario Elon Musk como encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental y exigieron el fin de los ataques de Israel contra Gaza. To free Palestine unless you stand up to war and genocide. En la movilización de Washington D.C. participó la esposa del inmigrante salvadoreño Gilmar Ábrego García, deportado y llevado a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de la orden de un juez para regresarlo a Estados Unidos, lo que no ha sucedido. El tribunal más alto del país dictaminó que Gilmar debería ser devuelto a casa. Entonces, ¿por qué siguen esperando? Como parte del proceso judicial contra las políticas antiinmigrantes de Trump, un juez prohibió a su gobierno invocar la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII
para expulsar a personas migrantes de Venezuela. En Florida, con ayuda de la policía local, el Servicio de Migración realizó redadas contra personas migrantes en el llamado operativo Marea entre el 21 y 26 de abril. Fueron arrestadas más de 1,000 personas de diferentes nacionalidades. Punto de referencia Federico Campbell Peña. Esta semana, una treintena de migrantes venezolanos uniformados de rojo formaron unas siglas gigantes de auxilio desde el patio de un centro de detención de Blue Bonnet ubicado en la ciudad tejana de Anson, que fue capturada por un dron de la agencia de noticias Reuters. El preocupante mensaje se produjo después de que los detenidos recibieran notificaciones donde se les acusa de pertenecer a la organización criminal conocida como Tren de Aragua, lo que justificaría su envío a la prisión de máxima seguridad de El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros sin que puedan acceder al proceso habitual ante un tribunal de inmigración para su defensa. El Palacio de Minería acogerá el trabajo de la fotoperiodista Gardenia Mendoza, quien ha retratado el rostro de la migración y las historias que enmarcan la valentía y tenacidad de quienes deciden romper los muros y las barreras del miedo en búsqueda de su camino de vida. Vamos a ver. La fotoperiodista Gardenia Mendoza retrata en Hambre de Horizontes las vivencias de quienes han hecho de la migración un camino de vida. Durante 17 años de cobertura, la fotoperiodista, a través de su lente, reúne relatos que exploran los sueños, miedos, pérdidas y esperanzas de quienes se ven forzados a dejar su tierra natal en busca de un futuro mejor. Esta es una exposición que reúne 17 años de documentar el fenómeno migratorio a través de imágenes y a través de textos que hemos realizado para diferentes medios de comunicación y que al final de cuentas resumen todo lo que ha sido el éxodo desde que eran unos cuantos hasta el momento actual, que es de una manera masiva. La exposición se presentará en el Palacio de Minería de la Ciudad de México hasta el 3 de agosto. Tiene el objetivo de acercar al público con las historias de los migrantes. Pues tenemos muchas anécdotas, ¿no? Desde la más positiva de ver encontrar a una madre después de 25 años de búsqueda a su hija, de ir y venir desde Honduras una y otra vez. Para Gardenia Mendoza, capturar la migración se convierte en un reto cuando muestra la vulnerabilidad y resistencia de las personas en situación de tránsito. Pues el reto principal es el de poder documentar y que no haya una repercusión a través de las organizaciones criminales, ¿no? Que es uno de los principales problemas con los que se topa la migración. Y creo que es muy importante poner el foco en este momento de decir, en algún momento, tarde o temprano, tú o alguien a quien tú amas, a quien quieres mucho, va a tener que enfrentarse a un proceso migratorio y nos gustaría que ser bien recibidos como hemos sido bien recibidos en muchos momentos también los mexicanos a donde hemos emigrado, ¿no? Incluso reconoce los derechos políticos que los migrantes han alcanzado a través de la lucha que encabezan desde 2007, para que sean reconocidos como un sector importante para el país. Estoy hablando más o menos como de 2007, solamente se les permitía votar para presidentes y que hay muchos retos, pero desde aquellos tiempos en que solo se les permitía votar en esas condiciones, ahora que pueden tener un senador, que pueden tener hasta 11 representantes en la Cámara de Diputados y si les va bien en las listas proporcionales, pues sí es un gran salto, por lo menos en ese tema de los derechos políticos de los mexicanos, es un reconocimiento a todo pues el cariño que siguen teniendo por el país. Con imágenes de Ernesto Sánchez, Oscar Reyes, TV Migrante Informa. Me gustaría invitar a todo el público a que venga a enfrentarse con el rostro muy particular de cada una de las personas que decidieron emigrar por una u otra razón, que estuvieron de paso por México o que se decidieron quedar a México, que se fueron a Estados Unidos o que regresaron y que esas experiencias las enriquecieron. Vamos a ver la siguiente historia de Latido Migrante. Hola, soy Bernie Diena, un orgulloso inmigrante mexicano que vivo aquí en Avondale, Arizona desde hace 30 años. Algunos dicen que los inmigrantes solo tomamos los trabajos y no contribuimos. Esto es totalmente falso. De hecho, yo genero empleos para más de 60 americanos.
Ahora les voy a platicar cuánto nosotros inmigrantes pagamos en impuestos aquí en los Estados Unidos. En 2022, los migrantes contribuimos con $96.700 millones en impuestos federales, estatales y locales. En ese mismo año, se estima que el número de personas mexicanas en Estados Unidos fue de 5 millones, 45% del total. Lo anterior implica que las personas migrantes mexicanas contribuimos con cerca de $43.500 millones al gobierno de los Estados Unidos. Ahora ya lo saben, las y los inmigrantes mexicanos trabajamos muy duro y también pagamos lo justo para apoyar la economía de los Estados Unidos. Hoy nos da mucho gusto compartir con ustedes que el próximo lunes 5 de mayo TV Migrante y Canal 14 llevarán hasta su hogar una transmisión especial para recordar el legado de orgullo y resistencia heredado de la histórica victoria de México en la Batalla de Puebla y la importancia de este a partir de la diáspora mexicana en los Estados Unidos, donde tendremos enlaces con la comunidad migrante y toda la información y todo el análisis. Le invitamos a seguir esta transmisión el lunes 5 de mayo a partir de las 12 horas por TV Migrante. Este 5 de mayo es más que una fecha. Celebremos las historias de lucha, arte, trabajo y comunidad que unen a México y Estados Unidos. Desde distintas ciudades conectamos con quienes hacen de este día una fiesta de identidad y cultura. Acompáñanos en esta transmisión especial este lunes a partir de las 12 horas por TV Migrante y Canal 14, en streaming y redes sociales. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales, en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en sus 13 emisoras en el país y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.